El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El día de hoy vamos a estar tomando un texto en el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 10. Y mi esposa le va a dar la lectura a este pasaje de la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, verso 10. Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Amén. El Señor nos bendiga por esta preciosa palabra. Oro al Señor que nos dé entendimiento espiritual, que nos dé revelación espiritual de esta palabra, que nuestras vidas puedan ser edificadas, confortadas, edificadas, bendecidas, y que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Bien, tenemos un pasaje aquí en la Biblia donde el cuadro histórico que nos evoca es el momento cuando Dios va en busca, al encuentro de Adán y Eva. Y el texto nos dice que Adán estaba temeroso y escondido. Temeroso y escondido. Eso es lo que dice el texto. Históricamente, pues, este es el momento en que después de la caída de Adán, su desobediencia, su pecado, Dios va en busca de él. Fíjense que no es Adán el que busca al hombre, sino que es Dios el que busca al hombre. Dios es quien lo busca. Y esta es una constante en todas las escrituras. Dios buscando al hombre pecador. Dios acercándose al hombre pecador. Hasta que finalmente, en esa búsqueda, Dios el Padre envió a su Hijo para ir a nuestro encuentro. Dios envió a su Hijo. A eso se le llama el mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo que es el Evangelio. En contraste, ¿no?, con la religión, que lo que hace es lo contrario. El mensaje de la religión es Dios no en busca del hombre, sino el hombre tratando de acercarse a Dios. Ese es el mensaje de la religión. El hombre tratando de acercarse a Dios. La religión es el medio que el hombre ha diseñado para eso. Por eso las religiones no funcionan. No proveen vida eterna. No perdona el pecado, ni la culpa, ni la iniquidad y todas las consecuencias del pecado. La religión no sirve. Creo que el primer religioso no fue Caín, como algunos predicadores a veces han enseñado. Creo que el primer religioso fue Adán realmente. Porque Adán, nos dice la Biblia, que no solo sintió temor y se escondió, sino que él se vistió su desnudez cuando se percibió desnudo en carne y piel
se vistió de unas hojas de higuera para tratar de cubrir su cuerpo desnudo. O sea, Adán trató de hacer propiciación por sí mismo. Trató de hacer cobertura, que es lo que significa el verbo propiciar. Es hacer cobertura, cubrirse. Pero Dios, cuando se acerca al hombre, ustedes notan que viene Dios y le quita esas vestiduras. El Señor sacrifica a un animal limpio, un animal inocente. Toma la piel del animal y con estas vestiduras cubre la desnudez del hombre. Dios hizo propiciación en Cristo, entendamos esto. Dios sacrificó a su Hijo para que con su sangre nos hiciera cobertura espiritual. Y con las pieles, ¿sí? Con la piel hiciera cobertura sobre nosotros. Nos vistió. La Biblia dice que usted y yo estamos vestidos de Cristo. Romanos capítulo 14 enseña eso. Nosotros estamos vestidos del Señor Jesucristo. Esa fue la vestidura que Dios nos proveyó. Entonces, noten por eso que la religión siempre va a ir en contra del Evangelio. Porque los hombres han rechazado la intención de Dios, han rechazado el Evangelio y han diseñado sus propios medios, han inventado sus propias religiones. Bien, ya tenemos entonces el contexto histórico de este pasaje. Quiero ahora remitirme a un par de vocablos que están aquí en este pasaje. El verso 10 del capítulo 3 de Génesis. Quiero enfocarme en el vocablo miedo, dice aquí el pasaje. Adán sintió miedo. Y quiero enfocarme en la expresión me escondí. Me escondí. Eso dice el pasaje. Me escondí, tuve miedo. Pregunta. ¿A quién le tenía miedo Adán? ¿O a qué? ¿A quién o a qué? Es evidente aquí que el temor, el miedo que sentía Adán fue porque fue consciente de su desobediencia, fue consciente de su pecado. Tenía temor de que su Padre Celestial, su Creador, que fue quien estableció, ¿no?, los principios del pacto que hizo con él, el Padre Celestial iba a pedir cuentas de la desobediencia, del quebrantamiento del pacto que hizo Adán. Quiero recordarles que Dios hizo un pacto con Adán antes de su caída. Y después de su caída, realiza otro pacto. Eso lo estudiamos en la asignatura Dispensaciones y Pactos, que estudiamos en el seminario teológico. Dispensaciones y Pactos. Entonces, el temor de Adán se basaba en el hecho de que el Dios justo venía a pedirle cuentas a Adán por haber quebrantado el pacto. Adán tenía entonces temor de Dios, pero ese temor era un temor malsano, era una fobia, como se dice en el Nuevo Testamento cuando se habla de miedo, cuando se habla de temor. Es una fobia. Y los temores, las fobias,
tienen muchas expresiones en el día de hoy. Muchas expresiones. Los psicólogos han llegado a descubrir 360 tipos de temores diferentes. Imagínense, los psicólogos han llegado a descubrir 360 tipos diferentes de miedos, de temores. ¿Sí? No es por eso casualidad que en las Escrituras, como afirman algunos maestros, algunos teólogos, predicadores cristianos, afirmen de que en la Biblia se encuentra 360 veces la expresión de parte de Dios: no temas. Pareciera que para cada temor hay una respuesta de parte de Dios. 360 tipos o manifestaciones diferentes del temor. 360 palabras del Señor diciéndonos: no temas. Adán entonces concluimos que le tenía temor al mismo Dios, sí, a la justicia de Dios. Pero ¿a qué más le tenía de pronto Adán temor? Él tenía un temor culpable, sí, él tenía un temor culpable. Él temía al juicio de Dios. Tenía temor al juicio de Dios. Adán llegó de pronto a pensar, una vez que su naturaleza humana fue dañada, fue destruida, fue contaminada con el pecado, Adán llegó a pensar seguramente que Dios ya no lo amaba. ¿Sí? Que Dios ya no lo amaba, que incluso de pronto la filiación padre-hijo, hijo-padre, había sido anulada. A eso le tenía temor, a eso tenía miedo Adán, de que dejara de ser considerado como hijo de Dios, de que Dios ya no lo amaba más. Por eso es que San Juan dice acá en las Escrituras, San Juan en sus cartas, la primera de Juan nos dice el apóstol inspirado, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Adán tuvo una distorsión cognitiva del amor de Dios. Adán pensó que Dios iba a dejar de amarlo y que iba a dejar de considerarlo su hijo cuando Dios se enterara que Adán había quebrado, había desobedecido el pacto. San Juan dice por eso que el que teme al juicio. Y teme porque no ha sido perfeccionado el amor de Dios en la persona. Ahora, este mismo sentimiento, esta misma distorsión que Adán tiene, es la misma que muchos hoy en día tienen cuando quebrantan un mandamiento, una ordenanza, una instrucción de la palabra de Dios y creen que esa condición pues los hace culpables y merecedores de un juicio de Dios. Y no solo eso, sino que asumen el hecho de que ya no son hijos de Dios y que por eso Dios pues los ha dejado de amar y que Dios no los perdona. Que ya Dios no los perdona porque Dios los borró, ¿sí? de la familia, de su familia. Eso es lo que el diablo le pone en la mente, en el corazón a muchas personas que pecan. ¿Ves? Y en vez de buscar a Dios, en vez de acercarse a Dios en arrepentimiento genuino, confesar su pecado, pedir perdón, lo que hacen es que se alejan cada vez más de Dios. Se alejan.
y se esconden. Se esconden. Adán se escondió, no dice la Biblia en dónde, pero Adán se escondió. Hoy muchas personas hacen lo mismo. Cuando son conscientes de que han pecado, hacen lo mismo. Se esconden. Se esconden y se visten de cualquier justificación, de cualquier razonamiento, cualquier argumento. Se esconden para no dar cuentas de su pecado y para no enfrentarse a Dios. Se esconden. Hay gente que se esconde, por ejemplo, en los vicios. Otros se esconden en la droga, en el alcohol, en inmoralidades sexuales. Otros se esconden de sus cercanos, de sus parientes, se alejan, ponen una distancia entre ellos y sus parientes, sus familiares, sus seres amados, porque se sienten culpables. La palabra temor en el hebreo es yaré. Y yaré se escribe con las letras Yud, Resh y Alep. Yud, Resh y Alep. Eso da 211. Su valor gemátrico es ese. 211. Si lo reducimos a un dígito, eso da 4. Y 4 nos muestra a la letra Dalet, que es pictográficamente representada por una puerta. Cuando el diablo tentó a Adán y Eva y logró que ellos pecaran, Satanás tuvo acceso a la puerta que el hombre le abrió. ¿Cuál fue esa puerta? Bueno, ya nosotros sabemos que Eva entró en conversación, ¿no?, con el diablo. Y el diablo le dividió la mente. El diablo le dividió la mente. El diablo le sembró duda en su mente, en su cabeza. Le dividió la mente. Acusó incluso a Dios de mentiroso. Le torció la palabra. Todo eso hizo el diablo. Y finalmente le dividió la mente. Porque tuvo acceso, ¿sí?, al corazón, a la mente, a los pensamientos de la humanidad, de la raza humana, del hombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando Satanás tiene acceso a la mente de una persona, lo divide y le siembra duda, le tuerce los pensamientos, los razonamientos a la persona. El entendimiento de la persona queda contaminado, queda dividido. Por eso hablamos de muchas personas de una condición bipolar. Bipolar es una mente dividida. Es una mente que hoy piensa en lo bueno y mañana piensa en lo malo. Es una persona que no tiene equilibrio, que es también el significado espiritual del número 4. Equilibrio. Satanás rompe el equilibrio mental y emocional de la persona cuando le siembra temor. Cuando le siembra temor. Y hay dos cosas que estoy insistiendo que nuestro Señor Jesús llevó en la cruz. Cuando Él vino y se ofreció en la cruz, Él no solo cargó con nuestro pecado, sino que también cargó con nuestros temores y nuestra culpabilidad. Nuestra culpa. Pero hay personas que solamente han entendido la primera parte. Jesús cargó con nuestro pecado. Pero la segunda parte,
no la han entendido. Y por eso siguen cautivos del temor, de los miedos, siguen cautivos, siguen prisioneros del temor y de la culpabilidad, de la culpa. Entonces, apropiémonos de esto en el nombre del Señor. Jesús no solo cargó con nuestro pecado, la Escritura enseña eso, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero no solo fue el pecado, fue la culpa, los temores, todos nuestros miedos los cargó el Señor allí en la cruz. Así que yo tengo que hoy declararme libre y en victoria de todo temor y de toda culpabilidad, porque ese sentido de culpa es como una cadena que no deja avanzar a nadie. Hay mucha gente que se vive confesando de pecado todos los días y resulta que eso es realmente una manifestación de un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa fue clavado por nuestro Señor en la cruz del Calvario. David dice allá en el Salmo 32, el verso del 1 al 3, bienaventurado el hombre a quien Jehová, dice, no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Gloria al Señor. David lo entendió. Por eso David, cuando pecó y se arrepintió, confesó su pecado, David halló en él libertad, halló paz. Él fue libre de todo su pecado, y fue libre de todos sus temores, y fue libre de toda culpa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. David lo entendió y lo escribió allí en el Salmo 32. Entonces, mis amados hermanos, esto es algo de lo cual nosotros tenemos que apropiarnos hoy. Cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos. Yo no puedo dejar que mis temores, no puedo dejar que mis emociones me controlen a mí. No, yo soy el que tiene que controlar esos temores, esa culpabilidad. Los psicólogos modernos apenas se dieron cuenta de que el temor es una emoción del ser humano. En 1975 un psicólogo planteó que las emociones básicas del ser humano eran 6. Él dijo que eran el gozo o alegría, el temor. ¿Ve? El temor es una emoción. Obviamente que es una emoción negativa. El temor, ¿sí? La tristeza. Y van 3. ¿Sí? La repulsión o asco. 4. El gozo. ¿Sí? Y también consideró este psicólogo que una emoción básica, una emoción básica de los seres humanos era la sorpresa. La sorpresa. Entonces, es sorprendente, ¿no? Que apenas la psicología haya descubierto en el año 1975 que estas son emociones básicas. Yo personalmente creo que hay más. Hay más, mucho más que 6 emociones básicas. Por ejemplo, la culpabilidad es una emoción básica, un sentir, ¿sí? Un sentir, una emoción de nuestra alma. Y es negativa, obviamente, es negativa. Por el contrario, cuando una persona no se siente culpable,
A esta persona le llamamos una persona libre, una persona que está en libertad. ¿Sí? Porque no se deja oprimir, no se deja encadenar de la culpabilidad, del sentimiento, del sentido de culpa. Y personalmente, como les digo, yo creo que hay más emociones en el alma humana. El asunto es que nosotros estamos llamados en este tiempo a ser sanos en nuestras emociones y no dejar que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Esta mañana en el muro de intercesión de la corporación estuve hablando de esto y aconsejé a los ministros, a los pastores, que le enseñaran a la congregación sobre estos temas, porque hay que abordar esto. Tenemos casos muy patentes, muchos casos de gente que está emocionalmente enferma, mentalmente enferma. Y tanto los pensamientos como las emociones en un cristiano tienen que estar en un estado de completa sanidad. Y sobre todo en un pastor, en un ministro de la palabra. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.